Buenas tardes. Mi agradecimiento al comité organizador de esta jornada, al Servicio de Neurocirugía del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Mis felicitaciones a los nuevos neurocirujanos, a los graduandos. Vamos a hablar de un tema interesante que es la descompresión vascular microquirúrgica para el espasmo hemifacial. Fíjense que les voy a enseñar este video. Fíjense las contracciones musculares tónico-clónicas en la hemicara izquierda de esta paciente con espasmo mantenido. Esto es lo que nosotros llamamos un espasmo hemifacial y que es una enfermedad desafortunadamente desfigurante y fea para el paciente. Aquí pueden ver otro caso. Fíjense las contracciones de la hemicara derecha de gran intensidad. El espasmo hemifacial se caracteriza por contracciones involuntarias e intermitentes de los músculos de la hemicara. Generalmente es unilateral, tenemos muy pocos casos de pacientes con espasmo hemifacial bilateral. Estos espasmos se originan en su gran mayoría alrededor del ojo, en el músculo orbicularis oculi, y posteriormente se van extendiendo a todos los músculos de la cara, incluyendo el platisma. Y estos espasmos o estas contracciones intermitentes involuntarias pueden agravarse o pueden ser provocadas por estímulos cutáneos, por estrés o por fatiga. Por causas que nosotros desconocemos, esta enfermedad respeta el sueño, o al menos la intensidad no es tan severa que despierta al paciente. En algunos casos como este, puede haber, aparte de los espasmos, crisis tónica. Fíjense, el paciente tiene contracciones y tiene crisis tónica del músculo, de algunos músculos de la hemicara. Esta enfermedad interfiere con la expresión facial normal, con la visión por el constante parpadeo y por supuesto es una enfermedad desfigurante, raramente es bilateral. El paciente viene porque se siente incómodo delante de la gente generalmente. Es una enfermedad que no duele, simplemente es una enfermedad cierta parte psicológica. Desde el punto de vista epidemiológico, afecta a de 4 a 8 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es incómoda y vergonzosa. Al paciente le da pena, no a nosotros. El paciente nos dice, me da pena andar así. Se dice que es un desorden por hiperactividad del séptimo par craneal. Dentro de los síndromes hiperactivos de pares craneales está descrito el espasmo hemifacial. Otras causas de espasmo hemifacial son las lesiones traumáticas del séptimo nervio, sobre todo en el agujero estilomastoideo, algunos tumores como este tumor del acústico, los tumores del ángulo pontocerebroso se pueden manifestar como espasmo hemifacial. En las parálisis de Bell puede haber una cosa que se llama el espasmo postparalítico, de muy difícil manejo. Y por supuesto la causa más frecuente es la compresión del nervio a nivel del tallo cerebral por una arteria. Fíjense en este caso típico con deformación del nervio. Aquí tenemos otro caso, pueden ver el nervio facial, el tallo cerebral y la compresión en la root entrizona del nervio. Desde el punto de vista fisiopatológico, se dice que existe una hiperactividad central del núcleo motor del nervio facial, lo cual es debido a una desmielinización segmentaria que está originada por la pulsación mantenida y la compresión vascular a nivel del núcleo o de la zona de entrada del nervio en el tallo cerebral y que puede estar también localizada en la zona de transición entre la región central y la región periférica del nervio, en lo que llamamos la zona de Redlich-Oversteiner. Generalmente ahí se producen las zonas de desmielinización, como pueden ver aquí en este corte histopatológico. El diagnóstico es clínico esencialmente, el examen neurológico es completamente normal, a excepción de algunos pacientes que tienen espasmos de larga data, donde puede haber un poquito de debilidad o paresia facial y es debida al espasmo continuo y repetitivo durante tantos años. Y por supuesto, hoy por hoy nuestra gran aliada es la resonancia magnética nuclear con equipos de alta resolución, nos confirma lo que nosotros queremos ver.
en la mayoría de los casos, está en relación con una compresión vascular del nervio, AICA, PAICA o vertebrovascular. En este corte anatómico tomado de roto, la posición del paciente que nosotros utilizamos es de cúbito lateral, así mismo como está la cabeza. El octavo par y el séptimo par, fíjense el origen del séptimo par está mucho más abajo, más inferior que el del octavo, y tiene esta relación con el flóculus y el plexo coroides, y es ahí donde nosotros vamos a trabajar, y relación con el noveno par, con el glosofaringio. Lo veremos posteriormente. Aquí con mayor magnificación vemos el paquete acústico facial, el origen del nervio auditivo, pero el origen del nervio facial es un poquito más bajo. Y es aquí donde se genera la compresión. No hay ningún tratamiento médico eficaz, aunque utilicemos tratamiento médico, ninguno sirve de manera eficaz. La toxina botulínica, que nosotros no utilizamos ni recomendamos, puede disminuir la intensidad y la frecuencia de los espasmos. Pero se necesitan inyecciones repetidas y sobre todo el gran riesgo es la paresia permanente a mediano y a largo plazo. Dentro de los medicamentos utilizados está la carbamazepina, el clonazepam, el baclofeno y la oscarbazepina, parecido a la neuralgia del trigémino. El tratamiento curativo del espasmo hemifacial es la descompresión vascular microquirúrgica en el ángulo pontocerebroso, con un resultado excelente o bueno de aproximadamente 85 a 95% dependiendo de la serie. La resonancia magnética nuclear es de gran utilidad. Necesitamos equipos de alta resolución, necesitamos un protocolo específico con cortes milimétricos, es obligatorio con cortes milimétricos. Nos interesan sobre todo los cortes axiales, estamos empezando a trabajar en algunos cortes sagitales, nos gustan más los axiales, y eso nos permite identificar el conflicto y saber casi con exactitud cuál arteria es. Hacemos una RMN estándar con y sin contraste para determinar causas específicas de espasmo hemifacial sintomático, generalmente un tumor, en este caso un voluminoso neurinoma del acústico que se manifestó como espasmo hemifacial. Luego tenemos el T2 que nos permite ver la anatomía fina de vasos y nervios. Decimos vasos y nervios es porque vamos a ver los nervios. Vemos aquí el paquete acústico facial, esta voluminosa arteria que está acá. Esta voluminosa arteria que está aquí, cerca del origen del paquete acústico facial, nos permite en el T2 ver vasos y nervios. El T1 nos permite ver arterias y venas, es decir, vamos a ver los vasos. En este caso en particular, fíjense el gran vaso que existe aquí. Un enorme vaso que comprime el tallo cerebral en el origen del nervio y que sabemos que está en estrecha relación. Y luego utilizamos el TOF, que es Time of Flight o fiesta en algunos equipos, que nos permite ver el vaso con mucha más exactitud. Fíjense que son cortes milimétricos que nosotros mismos vemos. Aquí tenemos, empieza a aparecer el paquete acústico facial y tenemos esta gran arteria comprimiendo al nervio en su entrada y deformando el tallo. Fíjense en relación a este lado cómo lo va deformando. Aquí tenemos el paquete acústico facial y aquí está la deformidad. Acuérdense que estas arterias se encuentran en la cisterna del ángulo pontocerebroso. Estas son las tres secuencias que utilizamos. Aquí tenemos otro caso de compresión, una vertebrovascular o pica, que es el paquete acústico facial de ambos lados, la cisterna del ángulo, aquí está la enorme compresión. Aquí tenemos un caso de espasmo hemifacial derecho, aquí tenemos un T2, un T1 con contraste donde se visualiza el vaso y en el TOF lo vemos acá. Fíjense que está exactamente en la misma localización. Desde el punto de vista quirúrgico, el paciente es operado en posición lateral, contralateral al lado del espasmo, por supuesto. Se coloca un cojín o
una almohada debajo del brazo que está sobre la mesa, el cual lo sacamos para liberar el plexo braquial y la arteria axilar. Ponemos un rollo entre las piernas. Cuidamos los puntos de compresión, cadera, talón, rodilla, codo. Hacemos un rasurado parcial, hacemos una incisión retroauricular. Tenemos que tener en cuenta que la craneectomía retromastoidea está en íntima relación con el seno lateral y el seno sigmoide. Aquí pueden ver en esta foto de la derecha la localización de la craneectomía. Esta es la punta de la mastoide, esta es la base de la mastoide, la craneectomía y su relación con el seno lateral y el seno sigmoide. Es importante una buena instalación y posición del paciente. Es importante la posición del anestesiólogo y todo el monitoreo, porque en esta cirugía manipulamos cerca del tallo y hay momentos en que hay bradicardia importante. La colocación de la enfermera instrumentista para estar cómodo, la colocación del microscopio. Es decir, el confort del cirujano y de todo el equipo nos va a garantizar un buen resultado y menor tiempo quirúrgico. Recuerde que en la cirugía del ángulo pontocerebeloso, nosotros decimos, colóquese usted cómodo para obtener un buen resultado. Fíjense, aquí tenemos dos fotos. Estoy sentado, tengo un apoyo parcial de los antebrazos. Aquí está el separador de Yasser-Hill. El microscopio está lejos. Tengo suficiente espacio para trabajar. Aquí mismo, en otra postura, aquí está el separador de Yasser-Hill. La enfermera está a mi derecha, el microscopio está lejos. Es relativamente cómodo. Podemos trabajar sentados si queremos. ¿Cuál es la posición ideal entonces para la cirugía del ángulo pontocerebeloso? La que nos permita una exposición adecuada de los nervios, todo. 5, 7, 8, 9, 10. Con una mínima retracción del cerebelo y que disminuya la distancia de trabajo. Recuerden que el ángulo es muy profundo. Si entramos bien tangencial, disminuimos la distancia de trabajo. Por eso la craneectomía tiene que ser al ras del seno lateral y el seno sigmoide en el ángulo de reflexión. Tiene que ser una posición que facilite los mecanismos respiratorios y la función cardiovascular. Tiene que ser una posición que evite colocar de manera incorrecta la columna cervical. Se han descrito daños medulares definitivos y, por supuesto, compromiso del flujo sanguíneo cerebral, no solamente por compresión arterial. La compresión yugular es catastrófica para poder trabajar en el cerebelo porque lo pone muy turgente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y tiene que ser una posición que ofrezca buen confort al cirujano para que trabaje cómodo. Desafortunadamente, ninguna posición llena todos estos requerimientos. La posición sentada es excelente. Nosotros utilizamos la posición sentada en toda la patología tumoral del ángulo pontocerebeloso por múltiples razones. La primera, yo creo que es una cosa anatómica. Tenemos un concepto anatómico en nuestra mente en la posición sentada, porque sí, pues tenemos muchos años haciéndolo así. Luego todo cae, es decir, tenemos una mano de más porque tenemos un aspirador que se llama gravedad y nos gusta la posición semisentada en algunos casos. Y esta lateral oblicua la utilizamos solamente para la neurocirugía funcional del ángulo pontocerebeloso. Es decir, neuralgia del trigémino, espasmo bifacial, neuralgia del glosofaringeo. No lo utilizamos para otra cosa. Yo puedo operar un tumor del ángulo pontocerebeloso en posición lateral, pero de verdad me sentiría muy incómodo. Yo hice varios pacientes en decúbito dorsal con la cabeza rotada hacia el lado contralateral, pero me pareció muy incómodo, el hombro se metía mucho, a pesar de que metíamos un rollo acá abajo, no me gustó mucho la posición. Esta es la posición que utilizamos de rutina. Decúbito lateral, con el brazo, el decúbito lateral contralateral al lado del espasmo, con el brazo fuera de la mesa, un rollo que permite liberar el plexo braquial y la arteria axilar, un rollo entre las piernas, cuidamos los puntos de apoyo, cadera, rodilla, talón. El paciente fijado en un cabezal de 3 pines, hacemos un pequeño rasurado acá, empujamos el hombro hacia adelante y hacia abajo para que no nos interfiera en el campo operatorio. Y esta es más o menos la posición, definitiva que tenemos con el paciente. Es una posición rápida de hacer.
Dentro de las medidas preoperatorias tenemos vía central, lo hacemos de rutina. Una vía arterial, solo si el paciente es un hipertenso difícil de controlar y el anestesiólogo quiere tener una vía en el caso de que vaya a utilizar introducción. Si no, no utilizamos vía arterial de rutina. Sonda vesical para cuantificar la diuresis, evitar los puntos de conversión, como le dije. Las medidas antiembólicas las utilizamos de rutina y le puse catéter lumbar. Yo tengo más de 15 o 16 años que no utilizo catéter lumbar. Nosotros hacemos un buen drenaje cisternal, nos tomamos tiempo para drenar LCR de la cisterna. Abrimos inicialmente la cisterna cerebelomedular lateral, nos quedamos unos minutos aspirando LCR ahí. Si es necesario, abrimos cisterna magna y luego aspiramos LCR en toda la parte superior del ángulo ponto cerebeloso y eso nos permite obtener una buena retracción cerebelosa. Aquí está la posición. Fíjense que un rasurado parcial, la incisión en relación con el seno lateral y el seno sigmoide, es importante la línea ineo-meatal para ver la proyección anatómica del seno lateral, la punta de la mastoide. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque la cranectomía está situada acá. Es importante tener eso. Yo les aconsejo en los primeros casos que hagan el agujero de trépano un poquito más lejos, un poquito más bajo, y luego vayan con el Kerrison o con el drill o con ambos, exponiendo lo que tienen que exponer, que es el borde posterior del seno sigmoide. En estos casos, a diferencia de la neuralgia del trigémino, no hay que exponer el seno lateral. Fíjense, aquí tienen un modelo anatómico la punta de la mastoide, el seno sigmoide, la base de la mastoide, la línea ineo-meatal y la posición de la cranectomía. Aquí tienen en un paciente el seno lateral, el seno sigmoide, la base de la mastoide y el lugar de la cranectomía. No hagan el agujero aquí, háganlo un poquito más acá y mientras van adquiriendo más experiencia. Es importante abrir la mastoide o al menos exponer el borde posterior con todo cuidado del seno sigmoide. Aquí tienen esto solamente para mostrarles la posición. El gran nervio occipital de Arnold hay que preservarlo, generalmente está un poquito más medial. Tratamos de separarlo con todo el plano muscular. Fíjense la cranectomía al ras del seno sigmoide y un poquito más abajo del seno lateral. Generalmente se abre esto. Esta es una estructura, el seno sigmoide, que sangra fácilmente, pero se comprime suavecito y se hace fácilmente. La abertura dural va a depender de en forma de Y o así, va a depender de cada cirujano. Esto es para mostrarle dónde se hace la cranectomía. Fíjense que aquí tenemos la punta de la mastoide, la base de la mastoide, la línea ineo-meatal, este es el asterio, hueso temporal, parietal, occipital, este es el asterio, por eso se llama craniectomía asterional. No van a hacer el agujero en el asterio, háganlo un poquito más abajo y más lateral, teniendo en cuenta la proyección del seno lateral, que aquí lo estoy dibujando. En esta vista interna pueden ver el agujero occipital, la proyección del seno lateral pintado en azul, el seno sigmoide y el lugar de la cranectomía. Aquí pueden ver una vista externa donde está la proyección del seno lateral y el seno sigmoide, su relación con la mastoide y el sitio de la cranectomía. No tienen que llegar hasta arriba en los casos de espasmo hemifacial, en los casos de trigémino sí, pero en lo lateral sí. Una vista desde adentro, ven el seno lateral y el seno sigmoide y el lugar de la cranectomía. Fíjense que las células mastoideas se abren prácticamente de rutina en todos los casos, para poder obtener un abordaje más tangencial. Fíjense en esta tomografía, la cranectomía bien lateral, muy pequeña, para poder entrar en esta zona. Aquí tienen un video, un espasmo hemifacial izquierdo, fíjense el abordaje infraflocular, aquí tienen el plexo coroide, aquí tienen el flóculo, 7 y 8, 9 y 10. Es importante trabajar en el ángulo del noveno par, del glosofaríngeo. Fíjense que la retracción dinámica, que es con el aspirador, en este sentido, tenemos el paquete acústico facial, sabemos que el origen
del nervio facial es más abajo, como lo vimos en el modelo anatómico. Aquí tenemos, y fíjense que la arteria queda totalmente despegada del nervio y se ve el tallo cerebral en el fondo. Ponemos un pedacito más de teflón y esta arterita que yo pienso que no hace nada, pero bueno, ya estábamos aquí. Fíjense que toda la cirugía no utilizamos retractor. Fíjense el aspecto del cerebelo al final de la cirugía. La retracción fue en este sentido, lo que se llama retracción infraflocular o infracerebelosa. Aquí tenemos otro caso, ángulo pontocerebeloso izquierdo, retracción con el aspirador. Este caso es interesante porque este no era el conflicto. Vemos que había una arteria grandota también aquí, del lado izquierdo, pero había una arteria cortical que se interponía en el camino para separar el cerebelo. Entonces tuve que trabajar toda la aracnoides. Fíjense cómo se trabaja toda la aracnoides con tijera desde arriba hasta abajo. No solamente en el nervio, sino para poder separar la arteria y poder rechazar el flóculo. Fíjense el 9 y el 10, donde están glosofaringio y vago. Se cortó toda la aracnoides que mantenía la arteria pegada a la parte del flóculo y del cerebelo, y luego ahí está el séptimo para aquí abajo. Fíjense el conflicto vascular acá. Terminamos de hacer la sección de las bridas aracnoideas. Vemos 7, 8, 9 y 10 y colocamos el teflón entre la arteria esta y el nervio, y luego vamos a ver el facial debajo del nervio auditivo. Aquí lo vemos perfectamente, el auditivo, el facial aquí abajo, aquí está, y ya no hay conflicto. Fíjense el aspecto del cerebelo al final de la cirugía. Raramente utilizamos separador acá, es muy raro. Aquí tienen una foto de un nervio facial comprimido por una voluminosa arteria vertebral que al quitar el conflicto, fíjense la muesca o indentación que dejaba. Esto no nos gusta porque tarda un poquito más en curar. Y aquí, una vez colocado el teflón entre la arteria y el nervio, en este caso ponemos una lámina. Tenemos 32 pacientes operados. Hay dos más, pero no los metí porque no actualicé la serie, me disculpan. Vamos a hablar de esta serie, 23 femeninos y 9 masculinos, con edades comprendidas desde 21 hasta 75 años, con una media de 54. La duración de los síntomas, fíjense qué curioso es esto. De 1 a 18 años. Hubo un paciente que tardó 18 años en llegar a nosotros, porque desconocimiento, hay médicos que no conocen esta cirugía, hay médicos que no tienen idea de que esto es quirúrgico. La media de los síntomas de duración fueron 5 años. El inicio del espasmo fue típico en todos los pacientes menos en 2, es decir, orbicularis oculi y luego los músculos de la hemicara. Tenemos 20 pacientes del lado izquierdo y 12 pacientes del lado derecho. Desafortunadamente, 23 pacientes fueron tratados de manera preoperatoria con toxina botulínica no indicada por nosotros. La resonancia magnética mostró gran evidencia de vaso compresivo del lado del espasmo en 92% de los casos, lo cual es muy bueno, nos permite planificar la cirugía y el resultado es mucho mejor. Sospechoso, perdón, 6% de casos. Fíjense, tenemos 98% donde la resonancia magnética fue efectiva. Presencia de una imagen simétrica de conflicto, es decir, ambos lados, un 1%. Y sin evidencia de conflicto aparente en la resonancia magnética, igualmente fue operado porque así lo hacemos, lo que llamamos un falso negativo, y tenía una arteria, 1% también. Lo que quiere decir que la resonancia magnética nuclear con cortes milimétricos y equipos de alta resolución es de muy buena ayuda. Aquí tienen un ejemplo típico de una voluminosa arteria comprimiendo el paquete acústico facial que está aquí del lado izquierdo. En la resonancia magnética tuvimos 16 casos de AICA, 12 casos de PICA y 4 casos de vertebrovascular, que en estos casos eran megadólico vertebrovascular. Tuvimos más de una arteria en 8 pacientes y tuvimos otras causas de compresión adicional, además de la arteria. Unas fueron por flóculus y plexos coroideos voluminosos en 7 pacientes, además de la arteria. En estos casos, lo que hicimos fue coagularlo.
Al coagular el plexo coroides que está en el ángulo, lo que hace es que se retrae y mejora la compresión. Tuvimos aracnoiditis reactiva a la compresión en 2 pacientes, similar a lo que ocurre en la neuralgia del trigémino. ¿Cuál fue el aspecto operatorio del nervio facial? Normal, afortunadamente, 24 pacientes. Indentación o muesca, como les mostré, en 6 pacientes, lo cual nos retarda el proceso de mejoría. Y atrofia en la root entrizona, producto de la compresión crónica en 2 pacientes. Estos son los pacientes que tienen peor pronóstico, los de larga data. Resultados. Más del 85% sin espasmo residual, es decir, nada. 11% mejoría importante, disminución del espasmo, tanto de la intensidad como en la frecuencia. Esto suma 96%. Tuvimos 4% de pacientes donde no hubo o hubo muy poca mejoría del espasmo. Fue al comienzo de la serie, los operábamos sin resonancia, solamente con la clínica, bajo la hipótesis de un conflicto, porque así se operaba y así poníamos en la historia, hipótesis de un conflicto neurovascular. Un caso típico, una abogado de Maracay, que está hecho con permiso, por supuesto, espasmo hemifacial izquierdo, ella iba a los tribunales, no le gustaba. Aquí está la cirugía, ángulo pontocerebroso izquierdo, 9 y 10, glosofaringio vago, paquete acústico facial, la aracnoides, retracción dinámica con el aspirador y un cotonoide. Dice que retraemos, quitamos, retraemos, quitamos. Aquí tenemos la arteria compresiva, el sexto par en el fondo. Ya tenemos la arteria compresiva que habíamos visto previamente en la resonancia. Y colocamos el teflón, manteniendo a distancia la arteria del nervio. Fíjense que la arteria está más abajo del origen del nervio auditivo, porque el nervio facial está más abajo. El aspecto del cerebelo al final de la cirugía, irrigamos abundantemente para reponer el LCR perdido. La paciente en el postoperatorio inmediato, fíjense, sin ningún tipo de contracción muscular ni déficit facial. Eso es lo que se llama mejoría total. Aquí tenemos un caso típico de espasmo hemifacial izquierdo, un paciente joven con crisis muy severa. Fíjense la intensidad de los espasmos que tiene y la frecuencia. Este paciente, este es para mostrarles lo cómodo que opera uno, sentado, el ángulo pontocerebroso izquierdo, retracción del cerebelo con retracción dinámica con el aspirador. Aquí tenemos el glosofaringio y el vago. Aquí tenemos el conflicto del paquete acústico facial, aquí el trigémino arriba. Vemos, este es el auditivo, el facial está por debajo. Vimos la arteria compresiva, que es esta. Ya vamos, aquí vemos, nosotros trabajamos entre la pulsación de LCR. Fíjense cómo la separamos. Y ponemos teflón suficiente para mantener la arteria separada del nervio. El paciente en el postoperatorio inmediato, fíjense, desaparición completa del espasmo y sin déficit facial. Complicaciones neurológicas. No tenemos ningún déficit del tallo ni del cerebelo, gracias a Dios. Tenemos sordera en 5 pacientes. Esto fue al comienzo de mi experiencia porque, bueno, como todo, hacía retracción látero-cerebelosa. Está prohibido. Hay que hacer retracción infracerebelosa. Hay que trabajar separando el flóculus hacia arriba y hacia adentro, y no el cerebelo lateral. Es muy fácil. Usted separa el cerebelo lateral e inmediatamente tiene el paquete acústico facial y muy superficial, pero no se debe hacer. Hipoacusia persistente en 2 pacientes, igualmente, retracción laterocerebelosa y conflictos con AICA. Estaba empezando déficit facial persistente en un paciente, un déficit del noveno par en un paciente también, era una megadolicoarteria vertebrovascular dificilísima de manipular. El vértigo o el tinnitus transitorio lo vemos, pero dura días. No tenemos mortalidad, gracias a Dios. Tenemos 2 casos de parálisis facial tardía transitoria, todas recuperan. Hablaré posteriormente de eso porque esto es un tema interesante que nadie sabe por qué se produce. Hay solamente teorías.
El mecanismo de la hipoacusia es debido al estiramiento del octavo par debido a la retracción de lateral a medial del cerebelo, lo cual debemos evitar. Esto no debemos hacerlo. El cerebelo tiene que rechazarse de abajo hacia arriba siguiendo el ángulo del glosofaringeo, del noveno par. Ese es el ángulo para trabajar. Tenemos el plexo coroides y el flóculo, que son nuestras referencias. El octavo par es una estructura que está a riesgo durante la cirugía de descompresión vascular por espasmo unifacial. Puede ser por la retracción, puede ser por los instrumentos, puede ser por la coagulación. Es rarísimo tener que usar la coagulación en el ángulo, pero es muy raro. Y si la usamos a una intensidad de 3 o 4. La manipulación excesiva de la arteria aica o laberíntica puede producir espasmos. Eso puede producir un poquito de hipoacusia y en casos muy raros, una nueva o neocompresión por prótesis, por material excesivo. Tenemos 2 casos de meningitis, 4 casos de fístula de LCR que requirieron funciones evacuadoras, funciones lumbares evacuadoras, una infección local con retardo de cicatrización que necesitaba debridar la herida, y un hemotímpano. Esto fue porque tenía una mastoides muy grande, la abertura mastoidea fue muy grande, recuperación espontánea en un paciente. Debemos evitar, como esto es un key point, debemos evitar el estiramiento utilizando una retracción o separación inferolateral o lo que llamamos infraflocular, es decir, por debajo del flóculo. Es obligatorio hacerlo de esa manera, de abajo hacia arriba. La cura tardía. Hay pacientes que mejoran a los meses. La cura tardía apoya firmemente la hipótesis de que el espasmo hemifacial no se debe solamente a la pulsación mecánica o a la pulsación sistólica de la arteria en la zona de salida del nervio en el tallo cerebral, sino que también se debe a la desmielinización segmentaria del nervio o del núcleo motor del facial, lo que genera una hiperactividad a ese nivel. Y todo esto es originado por la compresión neurovascular. La descompresión vascular microquirúrgica tiene la finalidad y lo bueno que puede mejorar todo eso, reversarlo. Lo que le dije, parálisis facial tardía. Fíjense, este paciente que yo le mostré tenía un espasmo bifacial típico con crisis muy severa. El paciente en el postoperatorio inmediato con desaparición completa del espasmo y sin ningún déficit facial. Y a la 6ª semana, para mi sorpresa, el paciente llega a mi consulta con esto: una parálisis facial completa periférica como parálisis de Bell. Y podemos decir que la parálisis facial tardía está en estrecha relación con el virus del herpes. Nosotros desafortunadamente no podemos aislarlo. Todos estos pacientes, gracias a Dios, recuperan, son tratados con esteroides y antivirales de tipo aciclovir y mejoran. ¿Qué podemos concluir? Que la descompresión vascular microquirúrgica es una técnica segura y efectiva con muy poca recurrencia tardía, que la reintervención temprana no está recomendada, ya que hay una cura tardía que es muy frecuente, hasta el año podemos tener cura. Algunos de los artículos que hemos escrito en algunos libros y en nuestras redes hay casos, hay varios videos de casos que hemos publicado. Quiero darle las gracias a mi equipo, la licenciada Piña, que es nuestra instrumentista, la doctora Daniela Díaz y el doctor Luis Ocando, neurocirujanos que trabajan conmigo. Muchas gracias por su atención. Estoy a la orden para responder todas sus preguntas.